La guerra llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia. Gran Bretaña descubrió que su brazo aéreo no estaba listo para un combate prolongado con una Luftwaffe moderna. En la carrera por rearmarse, Londres compró lo que pudo a Estados Unidos. El país seguía oficialmente neutral y operaba con producción de tiempos de paz. Llegaron primero los Curtiss P-40 Warhawk e hicieron buen trabajo, pero la demanda superó pronto la capacidad de Curtiss. Eso envió a representantes británicos a tocar la puerta de una firma más joven, North American Aviation. Su presidente, James H. Kindleberger, no solo ofreció construir más P-40. Como buen vendedor ambicioso, dijo que podía hacerlo mejor, diseñar un caza más rápido, que volara más alto, con mayor alcance, en solo 120 días. El equipo de diseño de North American, dirigido por Edgar Schmude, se puso a trabajar a toda prisa. Mantuvieron el mismo Allison B-1710, un motor de 12 cilindros refrigerado por líquido usado en el P-40, pero lo montaron en una célula aerodinámica radicalmente limpia. El prototipo NA-73X tenía un ala de flujo laminar, refinada con datos de la NACA. Movieron el espesor máximo hacia atrás para reducir la resistencia y alargar el alcance. Igual de audaz fue el conducto profundo del radiador en el vientre. Aprovechaba el efecto Meredith, recuperaba algo de empuje del aire caliente que salía del radiador. El prototipo voló en diciembre de 1940, 3 días antes de lo previsto. En las primeras pruebas alcanzó más de 320 millas por hora a 15.000 pies y se manejaba de maravilla. Gran Bretaña tenía su nuevo caza y le puso un nombre que se quedó, Mustang. Sobre el papel, el nuevo avión era una revelación. En la práctica, una verdad dura salió rápido a la luz. El motor Allison carecía de un sobrealimentador de 2 etapas eficaz. El rendimiento caía con fuerza por encima de unos 17.000 pies. Eran justo las altitudes donde se libraba la guerra aérea en Europa. El Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos, que evaluó 2 ejemplares designados P-51, admiró la estructura del avión, pero concluyó que no tenía la potencia a gran altitud de un interceptor verdadero. El Mustang fue empujado a otros roles: reconocimiento armado, ataques a baja cota y, en una forma especializada, bombardeo en picado. La variante A-36, apodada Apache o Invader, añadió aerofrenos de picado y fue a la guerra en cantidad. Los pilotos seguían llamándolo Mustang. El combate destapó una falla que ningún túnel de viento podía revelar por completo: el radiador único del Mustang montado bajo el fuselaje y sus líneas de refrigerante eran exquisitamente eficientes y eran muy vulnerables. Una sola bala o esquirla podía perforar el sistema. El refrigerante se escapaba, las temperaturas se disparaban y el motor podía griparse en cuestión de minutos. Salir de un picado a baja velocidad convertía al A-36 en blanco de armas ligeras. Un solo impacto desafortunado podía condenar al avión. Estados Unidos alejó a los Mustangs de ataques en picado pronunciado y apostó por misiones a baja cota, donde su velocidad, su estabilidad y sus armas pesadas rendían. En el terreno traicionero de Birmania, en 1943, guiaron a la artillería, ametrallaron líneas de suministro y fueron compañeros confiables de las fuerzas terrestres. Muchos pilotos amaban el manejo preciso del Mustang con motor Allison, siempre y cuando se mantuvieran fuera del aire enrarecido. La promesa de fondo del avión llevó a una idea simple: mantener la estructura, cambiar el motor. Ingenieros británicos en Rolls-Royce ya probaban Mustangs equipados con motores Merlin, la misma familia que impulsaba a los Spitfires, con un sobrealimentador de 2 etapas y 2 velocidades que respiraba con facilidad a 30.000 pies. Tras las negociaciones, Packard aceptó construir el Merlin bajo licencia como V1650. North American hizo los cambios necesarios. Una hélice de 4 palas reemplazó a la de 3. El fuselaje se reforzó, el conducto del radiador y el sistema de aceite se perfeccionaron. El armamento y los sistemas se actualizaron. El resultado salía de la línea como el P-51B y su gemelo fabricado en Dallas, el P-51C. Se veía familiar, pero volaba como otra bestia. Ahora el Mustang podía trepar, pelear y acelerar a fondo a las altitudes donde volaban los bombarderos y cazaban los cazas alemanes. Su velocidad a altitudes de 20 y tantos mil pies en la franja media y alta subió por decenas de millas por hora frente a la versión con motor Allison. Igual de importante, tenía el alcance. Un fuselaje de bajo arrastre, un motor eficiente y tanques externos desechables dieron a los Mustangs un radio de escolta que ningún caza contemporáneo podía igualar. Con combustible interno y 2 tanques externos, podían internarse en la Europa ocupada. La octava Fuerza Aérea de pronto tuvo Little Friends,
que podían quedarse con los B-17 y B-24 hasta el objetivo y de regreso. Ese cambio trajo consecuencias estratégicas. Antes del Mustang con motor Merlin, los bombarderos estadounidenses sin escolta sufrían pérdidas durísimas. Con Mustangs en formación, la Luftwaffe fue forzada a pelear en desventaja, a menudo a altitudes y distancias donde la autonomía de los cazas alemanes se quedaba corta. El Mustang se volvió cazador tanto como guardián, separándose tras la suelta de bombas para merodear patios ferroviarios, aeródromos y columnas en carretera. Durante la Big Week, en febrero de 1944, el bombardeo sostenido, respaldado por escoltas de largo alcance, empezó a desmantelar la red de combustible de Alemania y su industria aeronáutica. Las grietas se extendieron más allá de las fábricas. A medida que se perdían pilotos alemanes experimentados, los reemplazos llegaban con menos horas de vuelo y la línea de entrenamiento no podía ponerse al día. Los pilotos aún tenían quejas. Los modelos BC tempranos llevaban 4 ametralladoras Browning calibre .50 en las alas. Sus rutas de alimentación de munición, muy estrechas, a veces causaban atascos después de maniobras bruscas. La visibilidad hacia atrás también era limitada bajo la carlinga con armazón. Las unidades británicas aplicaron por un tiempo la Malcolm Hood, una carlinga abombada para mejorar la visibilidad. North American fue más allá con el P-51D. Introdujo una carlinga de burbuja en forma de lágrima, completa, para una vista casi sin obstrucciones de 360 grados. Estandarizó 6 Browning, calibre .50, con alimentaciones mejoradas y 1880 disparos. Añadió un filete de aleta dorsal para estabilizar la estructura, sobre todo cuando las cargas de combustible se desplazaban con un tanque de 85 galones detrás del piloto, y montó miras mejores, como la Ka-14. En marzo de 1944, los Mustangs escoltaron bombarderos hasta Berlín. Para finales de ese año, miles de P-51D habían salido de las líneas de montaje en Inglewood y Dallas. Los partes de combate cuentan la historia. La mezcla de alcance, velocidad y agilidad del Mustang fijó un nuevo estándar para los cazas de pistón. No lo hacía todo perfecto. Los arranques en clima frío eran complicados. Ese radiador siguió siendo un punto débil, pese a las líneas autosellantes y al blindaje. Y el tanque trasero del fuselaje podía volver inestable al modelo D hasta que bajaba el combustible, pero el conjunto general no tenía rival. Los ingenieros alemanes respondieron con reactores y cohetes, el Me-262, el Me-163. Su velocidad era sorprendente. El 262 podía superar a un Mustang por aproximadamente 100 millas por hora en vuelo nivelado, pero la autonomía, la confiabilidad y los números no estaban de su lado. Las tácticas se adaptaron. Los controladores aliados guiaban a los Mustang a esperar cerca de bases de reactores. Cazaban a los 262 durante el despegue y el aterrizaje, o los obligaban a virar, donde la ventaja se estrechaba. A medida que colapsaba la logística de la Luftwaffe, las pocas maravillas que sí llegaban al frente no podían cambiar el rumbo de una guerra ya peleada bajo cielos controlados por los aliados. Hermann Göring admitió después que, cuando vio Mustang sobre Berlín, supo que el final se acercaba. El alcance del Mustang fue más allá de Europa. Desde Iwo Jima, en 1945, los P-51D escoltaron a los B-29 hasta las islas principales de Japón. Extendieron el alcance del modelo a través del Pacífico. En Italia y en los Balcanes, ametrallaron vías férreas y puentes que alimentaban a las fuerzas terrestres del eje. El avión también se volvió un símbolo. Los Tuskegee Airmen, el 332nd Fighter Group, los Red Tails, volaron P-51 con distinción. Sus largas escoltas les ganaron fama de quedarse con los bombarderos. Tras la guerra, los Mustangs sirvieron en todo el mundo. Incluso volvieron al combate en Corea como el F-51, con nueva designación. Cambiaron velocidad por trabajo resistente de ataque a baja altura, para el que los reactores no eran los más aptos. Para el día UAC, los Mustang habían volado cientos de miles de salidas y reclamaban miles de victorias aéreas. Sufrieron pérdidas comparativamente modestas para la escala de su esfuerzo. Las cifras varían según la fuente, pero el patrón es claro. Desde finales de 1943, el P-51 fue un factor decisivo para la superioridad aérea aliada. Se le elogió como uno de los cazas de persecución más limpios aerodinámicamente de su era, una mezcla de ingeniería elegante y urgencia de guerra. Y aún así, la One Thing quedó como una lección escrita en la toma de aire ventral del Mustang. El precio de la velocidad y la eficiencia era la vulnerabilidad. Las tripulaciones la mitigaron, los pilotos la respetaron, los diseñadores la mejoraron. El avión perduró porque sus fortalezas importaron más que su falla: alcance, rendimiento en altura con el Merlin, manejo y potencia de fuego.
Al final, el Mustang hizo lo que Kindleberger prometió y más. No ganó la guerra por sí solo, pero hizo posible una campaña que destruyó la industria del enemigo, desangró su fuerza de cazas y permitió que los bombarderos y las tropas en tierra avanzaran, con una cobertura aérea que pocos adversarios podían desafiar. Si hubo una sola contribución que importó más, fue la que empezó con el plazo de un vendedor y terminó con pequeños amigos apareciendo allá arriba, justo donde hacían falta, y se quedaron allí hasta terminar el trabajo.